Queridos hermanos, queridos amigos, muy buenos días. Seguimos comenzando el día reflexionando en la palabra del Señor, meditando hoy en Lucas capítulo 24, versículos del 36 al 45, donde dice la Sagrada Escritura que mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Pero él les dijo: ¿por qué estáis turbados si vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved que un espíritu no tiene carne ni hueso, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, le mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo: ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Y él lo tomó y comió delante de ellos. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Y entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Hasta aquí la palabra del Señor. Así que el domingo de resurrección, al anochecer, ya entrando en el primer día de la semana, 10 de los 11 apóstoles se encontraban reunidos con otros discípulos en algún lugar de Jerusalén. Según Juan capítulo 20, versículo 19, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo a los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Es decir, ellos estaban encerrados, atemorizados, y Jesús les apareció. Estaban encerrados por miedo a los sacerdotes que habían crucificado a su maestro. Los de Emaú aún no habían terminado de contar su experiencia cuando Jesús de pronto les apareció en medio. No dice que llamó a la puerta, ni que le abrieran, sino que se puso en medio de ellos y los saludó. La impresión que debieron llevarse debió ser mayúsculas. Lucas usa dos términos claros que no dejan lugar a la duda: espantados y atemorizados. Pensaban que veían espíritu. Es decir, estaban auténticamente perplejos. Jesús, conociendo los pensamientos de ellos, trató de tranquilizarlos, mostrándoles las evidencias de la crucifixión. Es decir, los estigmas, las heridas de sus manos, de sus pies. Juan dice también de su costado, para que no pensasen cosas raras. Jesús no era una visión espiritual. No se trataba de un fantasma. Era Él mismo, real como lo eran ellos. Y los invitó a mirarlo e incluso a tocarlo para que se asegurasen de que era real. El cuerpo físico de Jesús, atravesado por los clavos y por la lanza, era el enlace entre la crucifixión y la resurrección. Aquellos mismos discípulos que días antes habían desesperado de frustración, de angustia, que habían perdido toda esperanza, ahora estaban tan contentos que eran incapaces de creer lo que estaban viendo. Ver a Jesús delante de ellos, vivo, después de haberlo visto morir en la cruz, no era algo fácil de asimilar, pero allí estaba. Fue por esto que Jesús, para ayudarlos a asimilar lo que estaban viendo, trató de desviar la atención de ellos pidiendo algo de comer. Recuerde que antes de comer con los de Emaú desapareció, por lo que quiso comer con ellos, lo que reforzaba la idea
de que no era una aparición, sino un cuerpo físico real. De modo que el cuerpo de Jesús, una vez glorificado, tenía la capacidad de aparecer y desaparecer. Capacidades que no tenemos los mortales, pero que recibiremos en el arrebatamiento o tras la muerte. El apóstol Pablo habla de esto en Filipenses capítulo 3, versículos 20 al 21, donde dice: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Así que Pablo nos enseña que el cuerpo que recibiremos en el arrebatamiento o cuando muramos, es decir, en la resurrección, será un cuerpo inmortal, semejante al cuerpo de la gloria de Cristo. También en 1 Corintios capítulo 15, verso 48, dice Pablo que cual el celestial, tales también los celestiales. Esto quiere decir que nuestro cuerpo será semejante al cuerpo de Jesús. Aunque se les apareció en distintas ocasiones a los discípulos, esta es la última que Lucas relata. Como había hecho con los de Emaús, Jesús tuvo que recordarles a sus apóstoles y a sus discípulos lo que de él estaba profetizado en las Escrituras. Fue necesario que les abriera el entendimiento para que la comprendiesen. Queridos hermanos, queridos amigos, me alegra enormemente que el carácter de Cristo después de la resurrección sea el mismo carácter amoroso que antes de su muerte. Jesús no volvió de la muerte lleno de enojo contra sus discípulos por la cobardía que habían mostrado al alejarse de él en sus peores momentos. No. Jesús, lleno de amor y de misericordia, les amó. ¿Cuántas veces le traicionamos como Judas o le negamos como Pedro? Y aún así, Él mantiene su actitud de amor para con nosotros, esperando que nos arrepintamos y que anhelemos una vida nueva. Él nos ayuda a glorificar su nombre. Pidamos que también nosotros, que Dios nos abra el entendimiento, igual que a sus discípulos en aquella ocasión, para que podamos comprender profundamente las Escrituras, porque necesitamos que la luz se haga en nuestra mente y en nuestro corazón, para que no quedemos sin entender. Detente en esta hora y haz una oración. Pídele a Dios que te dé la llave de la Escritura, que te permita entender su palabra, que puedas también enseñar a otros. No continúes con tu vida sin hacerlo. No te conformes simplemente con escuchar este devocional. Permite que la palabra de Dios penetre en tu corazón y te cambie. Hoy puede ser un día especial si oras a Dios para que te conceda la bendición de comprender su palabra. Es un don, es un regalo. Que Dios nos ayude, que Dios nos ilumine para la gloria y para la honra de nuestro Señor Jesús, en cuyo nombre pedimos estas cosas. Dios les bendiga, queridos hermanos, amigos.